Buenas tardes, hermanos. Es un Viernes Santo signado particularmente por la soledad y el silencio. La iglesia doméstica cobra un insólito protagonismo, promoviendo entre sus miembros la vivencia de la pasión del Señor, que más que nunca busca acompañar el dolor y la desesperanza de la humanidad. En la comunión de la iglesia nos unimos para celebrar el misterio de la pasión y muerte de Jesús. En silencio profundo iniciamos esta celebración. Con nuestra oración nos unimos fraternalmente al gesto de postración de quien preside esta celebración. Oremos. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con actitud de verdaderos discípulos misioneros, nos disponemos a escuchar el mensaje del Señor, que hoy necesitamos para renovar nuestra esperanza. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi Señor triunfará. Será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más que de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca vieron, se les había contado, y comprometerán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído? ¿Y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que lo esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente,
¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos. Aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes. Él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. Respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Respondemos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Nos disponemos a escuchar el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que da sentido a esta celebración. Adoramos, Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión
Cristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron. A Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntaron nuevamente. ¿A quién buscan? Les dijeron. A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entretanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera, en la puerta. El otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: Así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado.
Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo acetó. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no te la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace amigo del rey se pone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en un lugar llamado El Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban. Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se le entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse a un lugar llamado del Cráneo, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz.
Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenían costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos, para que no quedara en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlos de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar la Pasión según San Juan. Y en el relato de la Pasión, si hay una palabra que podría sintetizar
la conducta de muchas de las personas con las que Jesús se va encontrando es el rechazo. Hay un rechazo del pueblo judío a Jesús y por eso gritan fuertemente: crucifícalo. Hay un rechazo de Pilato, que de alguna manera se desentiende lavándose las manos. Hay un rechazo fuerte de las autoridades religiosas y de los sumos sacerdotes que quieren que a Jesús se lo condene a muerte. Hay un rechazo en Pedro que se deja ganar por el miedo y entonces lo niega 3 veces. Hay un rechazo en muchísimas personas y por eso este Jesús, este Dios, termina siendo crucificado. En la primera lectura del profeta Isaías también se utiliza la palabra del rechazo cuando se usa la imagen del siervo de Dios, y se dice que este siervo fue despreciado, que este siervo fue desechado por los hombres, y más adelante que el siervo de Yahvé fue maltratado, fue humillado. ¡Cuánto rechazo! El rechazo del pueblo, el rechazo de las autoridades religiosas, el rechazo de los soldados que lo flagelan. ¡Cuánto desprecio! Y pensaba que en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos cuestione y quizá dejarnos alertar por la palabra de Dios. Porque en estos días todos hemos escuchado algunas noticias que nos han dolido mucho. Un rechazo, una discriminación hacia los médicos, hacia el personal de la salud o hacia aquellos que directa o indirectamente tienen contacto con alguna persona que tiene el coronavirus. Un rechazo, una discriminación fuerte hacia quienes de alguna manera están dedicando su vida para que todos podamos salir adelante. Creo que esas conductas de alguna manera tienen que tener un límite, y el límite lo tenemos que poner cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado, que no vaya a ser que aquellos héroes a los que aplaudimos todas las noches los transformemos en los crucificados de hoy. Que también a ellos los rechacemos. Que rechacemos también a los enfermos, viéndolos solamente como un potencial contagio a mi persona. Que rechacemos a todos aquellos que hasta ahora vienen dedicando su salud, su vida, su tiempo para darnos una mano. Cuidado, cuidado que esto no se generalice. Y por eso me permitía hoy dejar que la palabra de Dios nos cuestione una vez más. Que escuchando este relato de la pasión según San Juan, donde hay tanto rechazo al Señor, escuchando la primera lectura del profeta Isaías, donde se habla de este siervo de Yahvé rechazado, humillado, despreciado, burlado, no lo veamos todo esto como algo ajeno a nosotros. Al contrario, hay noticias que nos van alertando. Hay noticias que parece que se van multiplicando actitudes de rechazo a los que hoy nos están ayudando. Actitudes de discriminación a los que hoy están enfermos. Cuidado, una vez más, dejemos que la palabra de Dios nos transforme y que no vaya a ser que hagamos de nuestros héroes de cada noche a los que aplaudimos los crucificados de hoy. Que no sea como a Jesús, a quienes el domingo pasado lo alabamos con nuestros ramos y después en la cruz lo condenamos y lo abandonamos. La otra imagen muy propia del Evangelio de San Juan es la imagen de María. Entonces, junto con esta palabra rechazo, la otra palabra que quería reflexionar hoy es fortaleza. Podríamos preguntarle a María, ¿cómo hiciste para soportar tanto dolor? ¿Cómo puede ser que estés al pie de la cruz, quebrada de dolor, y sigas ahí? Contanos, María, ¿cómo hiciste? ¿Cómo haces hoy todavía para seguir al pie de nuestras cruces? Y creo que la misma palabra de Dios nos da la respuesta.
Nos dice el Evangelio de San Juan que María no está sola. María está con otras mujeres. María está con su hermana, mujer de Cleofás, y con María Magdalena. Hace unos días rezamos la misa en la Basílica de Luján con todos los obispos y con mucha gente, y nuestra consigna era sí a las mujeres, sí a la vida. Sí a las mujeres, entre otras cosas, porque tienen esta fortaleza, esta capacidad de estar al pie de la cruz de los que sufren. Hoy María está al pie de la cruz, pero no está sola, se deja ayudar, se sostiene en otros. ¿Por qué, María, seguís al pie de la cruz? Y creo que también hoy María sigue al pie de la cruz porque sabe descubrir que Jesús está sufriendo más. Y no es una competencia de dolores, sino porque puede descubrir que el Señor es en ese momento el centro del dolor y del sufrimiento. Puede descentrarse de ella misma, puede pensar más en el otro que en ella misma. ¿Por qué, María, seguís al pie de la cruz? Porque sabés que Dios no abandona, porque creés fuertemente en un Dios que cumple con sus promesas. El mismo Dios que a través del ángel Gabriel hace muchos años le había dicho: no hay nada imposible para Dios. Por eso en medio del dolor la Virgen sigue de pie, porque está con otras mujeres tan valientes como ellas, porque puede descentrarse y pensar que su hijo la necesita en ese momento de sufrimiento, y porque sabe que Dios, aunque no parezca, no abandona. En ese Dios creemos nosotros, en el Dios que no abandona, en el Dios que nos sostiene, en el Dios que acompaña nuestro dolor. Hoy, entonces, abrazando la cruz de Jesús, queriendo estar fuertes como la Virgen y teniendo muchas ganas de acompañarlo en todo momento, en los crucificados de hoy, a quienes no queremos ni discriminar ni rechazar, vamos a seguir adelante. Seguimos adelante porque para Dios no hay nada imposible. Seguimos adelante porque en la cruz, más allá del dolor y el sufrimiento, lo que Jesús nos muestra es cuánto nos ama. Como pueblo que caminamos juntos, oramos por toda la humanidad, por quien el Señor ha dado su vida. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con vida calma y serena. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por las obras de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Jorge, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno,
cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y le manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados, por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserva en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos igualmente por quienes no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan también encontrar el camino a la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón. Y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que, buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti. Concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones, según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por quienes sufren en tiempo de pandemia, oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes nos cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación,
haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por todos los que sufren las consecuencias del pecado del mundo, para que aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, conceda el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Santa Cruz está en medio nuestro para atraernos a todos hacia Jesús, en quien encontramos alivio, salud y fortaleza. Decíamos recién que a Jesús muchos en el relato de la Pasión según San Juan lo rechazan, lo desprecian, lo humillan. Y también reflexionábamos que hay muchos que hoy están jugándose la vida, como se la jugó Él, jugándose la vida por todos nosotros para que en este tiempo de pandemia podamos salir adelante. Por eso queremos pedirle al Señor que pueda desterrar de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier actitud de discriminación, cualquier actitud de rechazo hacia quienes hoy se están jugando la vida por nosotros. Y también decíamos que la Virgen es la que está al pie de la cruz, con fortaleza, sostenida en la oración, en la promesa de Dios y sostenida en el cariño de esas mujeres que la acompañan. Como ella, entonces, queremos adorar la cruz. No porque seamos morbosos, no porque nos guste ver a Jesús crucificado, sino porque sabemos que en Él está la muestra más grande de amor de Dios por nosotros. Y que en la cruz de Jesús están los crucificados de hoy, los enfermos, los que sufren, los presos, los que están solos, los que nos necesitan. Por eso adorar la cruz es también comprometernos cada día más en la solidaridad, en la fraternidad con los que más sufren, con los más pobres.
Y vamos todos juntos a este Jesús que nos ama, que entrega la vida por nosotros, a este Jesús que vuelve a elegirnos, a este Jesús que se da todo por cada uno de nosotros, porque nos ama y nos ama como somos. Vamos a rezar juntos entonces el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para defensa del alma y del cuerpo y como remedio saludable. Preparamos la mesa del altar para la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya para sanar. Así como nos dejamos recién abrazar por Jesús en la cruz, así como dejamos que Jesús nos vuelva a decir que nos ama, mirando la cruz, adorando la cruz, muestra mayor del amor de Dios por nosotros, ahora también vamos a hacer la comunión espiritual. Vamos a abrir una vez más el corazón para también sentir que Jesús, pan de vida, viene a saciar nuestra hambre de alegría, nuestra hambre de paz, nuestra hambre de consuelo. Que Jesús, pan de vida, viene a fortalecernos. Que Jesús, pan de vida, viene a tu vida, viene a la vida de tu familia, viene a cada uno de los que hoy se están jugando la vida por los demás. Hagamos entonces esta comunión espiritual, sintiendo que así como Jesús desde la cruz nos muestra que nos ama, desde la Eucaristía vuelve a darnos sentido a nuestra vida, porque tenemos hambre de Dios. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven espiritualmente a mi corazón. Como ya has venido, te abrazo y con todas mis fuerzas me uno a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos inclinamos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo que has recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de la resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a despedirnos hoy, una vez más concentrando nuestra reflexión, nuestra mirada en la Virgen María, preguntándole a ella cómo hizo para estar al pie de la cruz, cómo sigue haciendo para estar cerquita nuestro, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Vamos a pedirle a ella entonces que nos conceda su fortaleza, que nos conceda estar al lado de los crucificados de hoy. Vamos a pedirle a ella que nos alimente y nos anime en la esperanza, en la resurrección de su Hijo Jesucristo. Junto a la cruz de Jesús permanece María. Que el canto nos ayude a sentirla también al pie de nuestras cruces. Que llena de lágrimas al verlo allí en la cruz, se acordó del niño que ella misma diera luz, y entre el firmamento y su mirada de dolor, que supo ser fiel a tanto amor. No rompió el silencio cuando el cielo se quebró, no volvió sus ojos al final cuando expiró. Se sintió caer, pero a sí mismo no cayó, y amó a pesar de que el mundo lo entregó. Solo besó sus pies y a Dios se lo ofreció, sin preguntar por qué. A todos perdonó, pues entendió el amor que Jesús predicó, que su Hijo predicó. Ella entendió el amor que le enseñó. Que nace anuncio de altar, buena noticia de Dios con nosotros, que venció a la muerte al resucitar. En el confín de la tierra somos fiesta inmensa.